Bienvenidos amigos a Huellas sobre el Agua. Yo soy Fabiola Romero y hoy tengo una historia que yo sé que les va a tocar el corazón, pero hay algo muy importante que necesitamos saber, que siempre hay esperanzas para las personas que confían en Dios. Y la historia de hoy nos habla de eso. Atención matrimonios, porque para ustedes también viene un gran mensaje. Recibimos entonces a Marcela Wolf. Ella es autora, madre, esposa y una mujer que ama a Dios. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Fabiola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. Marcela es la autora del libro Salva tu matrimonio, aunque tu cónyuge o tu pareja no quiera cambiar. Y muy interesante, vamos a estar hablando de eso en breve, pero hoy vamos a contar la historia de Marcela desde el principio, desde el momento en que ella pensó quizás hasta en quitarse la vida porque no tenía un conocimiento de Dios, estaba atravesando situaciones difíciles y nos vamos a asomar entonces a esa época de la vida de Marcela Wolf. Cuéntanos. Mira, Fabiola, mi vida empieza en una familia donde no me educan con Dios y yo crezco siendo atea. A mis 12 años, mis padres se separan y yo veo cómo mis papás, a mi mamá, la rechazan por haberse divorciado porque una mujer divorciada era pecado. Y entonces yo empiezo como a decir, es imposible que un Dios exista y castigue a mi mamá así, y yo la veía llorar y como la gente la rechazaba. Yo decidí a mis 12 años no creer en Dios. Nunca me lo habían enseñado, pero ese Dios que la gente hablaba, yo decidí no creer y me puse a estudiar contra Dios. Encontré todo tipo de literatura francesa, sobre todo, contra Dios. O sea, que Dios era mujer y bueno, un montón de teorías. Y así crecí. Y estudié medicina. Mira, decidí ayudar a la gente, entonces la gente me hablaba de, ¿cómo es posible que tú no creas en Dios? Y yo decía, es que yo soy una persona buena, no lo necesito. Yo ayudo a la gente. Me casé la primera vez y tener un matrimonio sin Dios es absolutamente imposible, muy difícil. Me separé la primera vez y prometí nunca jamás volver a estar con nadie. Y me caso una segunda vez con Juan David. Y tuvimos nuestro primer bebé, pero realmente nuestra vida de pareja era desastrosa, era muy difícil. Realmente nosotros estábamos de conflicto tras conflicto. Pero además tú venías, Marcela, de una situación emocional difícil en tu vida. Cuando llegas a ese matrimonio, ya tú habías estado en depresión y en muchas otras circunstancias sin tener la esperanza de poder levantar tus ojos a Dios. Háblame de esa etapa. Sí, nosotros, en mi primer matrimonio, cuando yo me divorcio la primera vez, por ejemplo, me quedo sin caminar, que se me daña una pierna, me tienen que operar 2 veces, no soy capaz de caminar. Me quedé 4 meses en silla de ruedas y perdí toda la esperanza, perdí todo en ese momento y fue la primera vez que yo pensé en quitarme la vida, donde yo decía, es que yo no soy capaz de vivir con esto. Me caso la segunda vez, bueno, salgo de ese proceso y me casé la segunda vez, pero es que el matrimonio era muy difícil, la comunicación era imposible y yo veía, nace mi primer hijo y no éramos felices, era de guerra tras guerra y yo no dejaba que a mí nadie me hablara de Dios, nadie, Fabiola. Yo tuve varias pacientes en mi consulta que me hablaban de Dios y yo les decía, pare porque se va por la misma puerta por la que entro. Inclusive tuve una amiga que me regaló una Biblia y la misma Biblia que yo tiré a la basura, porque yo furiosa le decía a mi esposo, ya sabe que yo no creo en Dios, ¿cómo me regala una Biblia? ¿Cómo se le ocurre respetarme de esta manera? Y tiré la Biblia a la basura, porque yo no creía en Dios, porque me había llenado de un montón de teorías que lo negaban. Y tú estudiaste porque estabas tan enojada que querías afianzarte en la creencia de que no existía Dios. Y eso era todo lo que tenías entonces en tu mente, lo que habías estudiado, en lo que habías decidido creer. Y a través de la medicina yo buscaba argumentos para negarlo. O sea, yo decía, es que no hace falta. Mira, yo atiendo pacientes, yo ayudo a combatir la muerte, ayudo a morir a la gente, no se necesita Dios. Eso era mi pensamiento. ¿Y qué hizo cambiar esa forma de pensar? ¿En qué momento se corrió ese velo de tus ojos que te tenías ciega?
Yo vengo en un matrimonio, en mi segundo matrimonio, mal, estamos muy mal, y empiezo a mirar a mi hijo y empiezo a darme cuenta del mal ejemplo que le estamos dando a mi niño. Y hubo un día de una gran pelea, eso fue el 13 de noviembre de 2000, el 18 de noviembre de 2003. Tuvimos una pelea, mi esposo y yo, y decidimos separarnos. Él se fue de la casa, salió de viaje, además, o sea, ya él se iba de viaje y le dije, encuentra sus maletas cuando viene, pero ya no seguimos juntos. Y yo me quedo en la casa destrozada y era mi segundo divorcio y entonces yo digo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y veo a mi niño, yo digo, ¿a dónde estoy arrastrando yo a mi hijo? ¿A dónde lo estoy llevando? Y empiezo a pensar que si yo me muero, mi niño va a tener un mejor futuro. Y voy y le llevo a mi niño a mi mamá y me despido de mi hijo que en ese momento tiene 2 años. Entonces le entrego a mi mamá, obviamente no le dije a ella a dónde iba, pero yo se lo dejé a ella y yo me voy en el carro y estoy pensando en suicidar. Y cuando voy hacia mi casa a suicidarme, que tengo ya listo cómo lo voy a hacer, ya tenía unos medicamentos y yo sabía que a mí nadie me iba a encontrar viva. Después, cuando voy en camino hacia la casa, se me viene a la cabeza el pensamiento de una paciente que había estado en mi consultorio 8 meses antes. Y mientras yo le había hecho un tratamiento, ella me contó su testimonio. Y como yo nunca dejaba que nadie me hablara de Dios, yo siempre callaba a todo el mundo, pero a ella la vi tan segura y le vi algo especial que no fui capaz de callarla. Y yo dije, ay, yo no voy a perder el tiempo con ella, pues que me hable. Y ella me empieza a contar su testimonio. Entonces ese testimonio yo lo recuerdo en el momento en que estoy planeando mi suicidio. Voy para mi casa y empiezo a recordar esa historia y me empieza a entrar algo una necesidad de ir a buscar a esa paciente y yo ni siquiera sabía cómo se llamaba. Pero sí recordabas la historia, te tiene que haber impactado mucho. ¿Cuál era la historia de esa paciente? No me acordaba tanto el detalle de la historia, pero me acordaba que ella me había hablado de un testimonio de Dios y yo necesitaba ir a hablar con ella, preguntarle qué era eso. Había una necesidad. Yo ahora me río porque me enloquecía, pero es que yo me iba a matar. Yo iba a ir a acabar con mi vida, pero me enloquecía ella. Y yo decía, ¿qué es esto? Me va a tocar ir a buscarla. Y dejé los frasquitos listos en la casa y dije, voy a ir a hablar con ella y ya regreso. Y me fui a buscarla. Por obra del Espíritu Santo, yo llego a un sitio en mi ciudad, eso fue en Medellín, eso no fue acá, en Medellín, Colombia, y llego al frente de un centro comercial y yo empecé a mirar ella me había dicho que se congregaba en algún sitio por un centro comercial de mi ciudad y allá fui y por alguna razón se me ocurrió entrar a un almacén y pregunté, ¿aquí hay una iglesia cristiana? Y me dijeron, sí, acá en el segundo piso, en el auditorio. Y entré. Pregunté por alguien de apellido Polo, porque yo no me acordaba de ella, el nombre. Y me dijeron, ay, sí, ella viene aquí, pero hoy no está. Y yo me quedé como, ¿y qué hago? ¿Y puedo entrar? Y me dijeron, claro. Y esa primera persona me abrazó. Y yo sentí, Fabiola, un amor, una cosa tan especial que yo empecé a quebrarme por dentro y todavía me emociono. Y me dejaron entrar y me llevaron a un sitio, a un segundo piso, y en ese momento estaban en una alabanza. Y yo empecé a sentir una cosa distinta, un amor especial. Otra persona me sienta allá y antes de sentarme me abraza y de nuevo yo siento como que me iba quebrando por dentro y me dejaron sola y esa música y yo empecé a sentir un abrazo, un calor y un frío, una cosa tan especial, Fabiola. Y yo empecé a llorar y empiezo a tener una conversación con Dios. Y entonces yo le digo a él, yo no te conozco, ¿quién eres? Yo no te conozco. Y yo me siento tan abrazada de él que él me dice, tranquila hija, que yo ya estoy aquí. Todavía me dan ganas de llorar. Y entonces, cuando yo le digo, es que yo no soy capaz con esto, es que esto está muy pesado, yo ya no soy capaz. Y entonces él me dice, tranquila hija, que yo ya estoy aquí y me siento completamente amada y abrazada por él. Esa conversación entre Dios y yo dura 40 minutos. Yo termino arrodillada en el suelo
y le pido perdón a Él por toda mi soberbia. Y yo le pido perdón y le prometo nunca jamás volverlo a cuestionar. Y nunca más cuestionarlo y yo le entrego mi vida. Le pido perdón y le entrego mi vida. O sea, yo hice mi oración de fe solita. En 45 minutos de conversación personal por Dios. O sea, esta atea se encuentra de frente con Dios y no hay quien diga que no existe, porque mi papá Dios sí existe. Así fue como lo conocí. De ahí Y la, yo salí. y la llamó hija. En ese preciso momento me llama mucho la atención cuando el Señor te dice, yo ya estoy aquí, Hija, hija. Te llamó hija, te adoptó. ¿Y por qué ella estaba allí dentro de ti abrazándote? Porque tú le diste el permiso, porque por primera vez se rompió esa barrera y hablaste con él, iniciaste una conversación con Dios, asumiste que estaba, que existía y le diste la posibilidad de entrar en tu vida. Es bellísima tu historia porque tantas personas viven de esa forma pensando que Dios no existe, que no tienen ninguna posibilidad de conversar con él, y cuando tú rompiste eso se desató algo maravilloso, recibiste el abrazo del Padre, tu vida cambió. cambió por completo. El velo fue retirado. Yo salí de ese sitio. Bueno, más adelante cuando empieza a hablar el pastor de esa iglesia, por ahí llevaba 15 minutos hablando, allá nadie sabía quién era yo y el pastor empieza a decir y dice, yo tengo algo que decirle a alguien que está aquí. Dios quiere que tú sepas que hay algo grande para ti, que el suicidio no es la salida. Yo me quedé, no lo había entendido, me están hablando de manera que lo entienda. Y salí de ese sitio y yo llegué a la calle y yo miraba afuera y yo decía, ¿y esto qué es? Yo miraba los árboles y yo decía, ¿yo por qué no había visto estos árboles? Y este sol, y yo lloraba en el carro. Yo decía, yo nací de nuevo ese día. Yo no había visto nada de lo que, por donde yo estaba. Y fui y recogí a mi hijo. Y cuando veo a mi bebé de 2 añitos parado, yo, yo, Ah, este es el segundo ya, este es el bebé. El primero, cuando yo lo veo de 2 añitos, y yo me arrodillé y le pedí perdón a mi bebé porque yo lo iba a dejar. Y mi mamá, que es atea, y mi mamá me decía, ¿y a usted qué le pasa? Y yo la miraba y yo le decía, mamá, me vas a entender. Ese día yo nací de nuevo y para mí todo fue nuevo. Yo empecé a disfrutar cosas que antes no hacía. Empecé a disfrutar el sol, el atardecer, las nubes. A mí me quitaron un velo. Empecé a leer la Biblia todos los días, a estudiar la Biblia. Yo no me despegaba. A veces me trasnochaba porque no era capaz. Y yo leía Isaías y yo entendía Isaías. Yo decía, ¿y esto qué es esta maravilla? ¿A mí por qué nunca me la habían enseñado? qué lindo, qué linda la historia. Y es inspiradora también para todos nosotros porque la importancia de compartir nuestro testimonio, nuestra historia de vida, nuestra fe en Jesús, cuando Dios lo pone en nuestro corazón es inmensa. ¿Quién, quién de nosotros durante una visita con el doctor se le ocurre de pronto contarle un testimonio como este? Pues aquella dama lo hizo y gracias a eso, eso fue lo único que podía estar en la cabeza de Marcela para que Dios lo usara y la trajera a sus brazos. Bueno, qué maravilla. Te casas, entonces ya estabas casada por segunda vez y entonces esta entrega tuya al Señor cambia totalmente tu manera de ver las cosas. ¿Cómo lo recibió tu esposo? Yo lo llamo a él, si se acuerdan, él se había ido, entonces yo lo llamo y él me dice, ¿qué? Y él dice en su testimonio que yo le hablé con tanto amor en ese momento, eso fue justo cuando yo conocí a Dios, le hablé con tanto amor que él no tuvo con quién más pelear. Y yo le dije, regresa a la casa después de tu viaje, regresa a la casa y miremos a ver qué va a pasar. Él regresa a la casa, él también era, no conocía a Dios tampoco, y él empezamos un proceso, yo empiezo a orar por él, yo todos los días oraba y le ponía manos y dormido y nunca volvimos a pelear, porque sí había discusiones, pero yo empecé a hacer una guerra espiritual y yo no peleaba, yo le decía, papá Dios, yo te lo entrego a ti, cámbialo, yo te lo entrego a ti, produce lo que necesites, Señor, trabaja con nosotros, yo estoy aquí, yo hacía lo que Dios me decía y yo empecé a obedecer la palabra. Mi esposo conoce a Dios 5 meses después. Se transforma, también tiene su encuentro personal fuerte
y empezamos a transformar nuestro matrimonio a tal punto que la gente que nos conocía de antes, mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis tíos, nos dicen ustedes que lo que están haciendo que se ve tan distintos, ustedes están como enamorados, se reenamoraron, ustedes que nos empezaron a brillar los ojos, empezamos a disfrutarnos nosotros delicioso, a disfrutar nuestro tiempo, empezamos a mejorar la solución de conflictos y la comunicación. Y fue por eso que nosotros empezamos el ministerio que Dios me entregó ese día que yo lo conocí, es el de parejas, y empezamos a ayudar a otras parejas a transformar también su matrimonio. Y el libro se titula Salva tu matrimonio, aunque tu pareja no quiera cambiar. Cuéntame qué pueden encontrar las personas en ese libro. En ese libro pueden encontrar en la primera parte por qué el divorcio no es la salida, porque el mundo nos ha vendido como el divorcio nos hará más felices y libres, y si usted no está bien con esta pareja, divórciese que va a ser muy feliz. Y es mentira, el divorcio solamente trae destrucción, destrucción a la pareja y a los hijos. Y se han traído estudios que muestran que las parejas que se divorcian no son más felices cuando se estudian 5 años después del divorcio. Esa es la primera parte. La segunda parte del libro trae unas herramientas importantes como tú puedes transformar tu matrimonio haciendo diferentes pequeños cambios, como tú puedes empezar a transformar tu matrimonio. Es el abrebocas de un programa que nosotros tenemos que se llama Matrimonio con Propósito. En Matrimonio con Propósito nosotros entregamos todas las herramientas que a nosotros nos sirvieron, que han sido probadas, que sabemos que sí funcionan para rescatar el matrimonio, transformarlo y volverse a enamorar. Qué lindo. Danos 3 tips para una persona que quiere salvar su matrimonio, pero que su esposo o su esposa no quieren cambiar. Lo primero es, el primer tip, darse cuenta, 1, salir de la inconsciencia. ¿Qué es la inconsciencia? Si yo no sé, no puedo realizar ningún cambio. Entonces tengo que empezar a conocer, tengo que buscar herramientas, no me puedo quedar haciendo lo mismo todos los días pensando en que si hago lo mismo voy a obtener resultados diferentes. Primer tip. El segundo, que tengo ese dedo señalador al otro, lo tengo que quitar y mejor me señalo yo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque si yo sigo señalando y juzgando y de todo, no estoy tomando responsabilidad sobre la que a mí me corresponde de una pareja. Y una pareja es 100 y 100. No es 50 y 50, ese es el divorcio. En una pareja yo tengo que dar el 100 y él da el 100. Ahora, si yo me siento es a pedir a que me den, a que me den, a que me den, pues nunca me van a dar. ¿Por qué? Porque si yo no le estoy llenando los bolsillos emocionales a mi pareja, él no va a tener de dónde darme. Entonces, para uno poder romper el ciclo, porque estoy hablando que lo puedes hacer sin necesidad de que tu pareja entre contigo a transformar el matrimonio, es que tú empieces a entregarle a él o a ella amor y llenarle los bolsillos emocionales para que esa persona pueda darte de vuelta. Solamente cuando tú tienes la billetera llena puedes pagar, ¿cierto? Exacto, exactamente. Entonces, esa es la idea, que tú le llenes la billetera emocional a tu compañero o compañera para que él te pueda dar de regreso. ¿Y cómo haces tú para llenarle la billetera emocional? Tercer tip, conocer cuáles son las necesidades emocionales de tu pareja. Si tú las conoces, entonces las puedes empezar a llenar. Pero es que no nos enseñan eso, cuando nos casamos no nos enseñan. Y eso está en la Biblia. Entonces de ahí sale cuáles son las necesidades de hombres y mujeres. Uno rápido. En la Biblia dice, hombres, amen a sus esposas. Y mujeres, respeten a sus maridos. Ahí está la primera. Amen y respeto. Muy bien, Marcela, gracias por esos consejos y por compartir tu testimonio de vida que nos deja a todos una lección. No es tarde nunca cuando nos ponemos en las manos de Dios, pero también nuestra historia cuenta y siempre puede ser utilizada por Dios para que otras personas crean en Él, como esa muchacha de apellido Polo, a quien dejaste hablar en tu consultorio. Y usted, amigo y amiga que nos escucha, si está viendo en nuestro canal de YouTube, La Nueva 883, o en nuestra página de Facebook, también La Nueva 883, esta historia de Marcela Wolf, y usted conoce a alguien que no tiene a Dios, que se ha empeñado en creer que Dios no existe, ¿verdad? Compártale este video.
Vale la pena que pongamos en nuestras redes sociales contenido positivo, historias que Dios ha escrito en la vida de las personas para poder motivar a otros a agarrarse de la fe y la única esperanza que tenemos en este mundo, que es Dios a través de nuestra relación personal con Jesús. Y decirle a esas personas que no importa lo que hayan hecho, lo que hayan creído, lo que hayan dicho, donde se encuentren en este momento, Dios les va a recibir y les va a abrazar como abrazó a Marcela en ese primer encuentro, porque no desprecia a Dios un corazón que se humilla y que quiere conocerle. Así que muchísimas gracias, Marcela. ¿Dónde pueden encontrar tu libro las personas que lo quieran adquirir? Mi libro es gratis en libro.matrimonioconpropósito.com. Lo estamos haciendo gratis para todo el que lo quiera adquirir. Y en la página matrimonioconpropósito.com está todo nuestro programa y la información de nosotros. Matrimonioconpropósito.com. Allí tienen recursos y tienen el libro de Marcela Wolf, Salva tu matrimonio aunque tu pareja no quiera cambiar. Matrimonio con propósito. ¿Matrimonio o matrimonios? Matrimonio. Matrimonioconpropósito.com. Allí lo tienen en pantalla quienes están viendo este video. Marcela, nuevamente gracias por compartir tu historia aquí en Huellas sobre el Agua. A ti muchísimas gracias, Pamela, por invitarme. Bendiciones para ti. Y ustedes, amigos, compartan la historia de Marcela. Gracias, chao.